En este vídeo hablaremos de la conquista de América por los castellanos. Durante el cuarto de siglo, más o menos posterior al descubrimiento, el proceso de conquista había ido muy despacio. Solo la zona, y es interesante señalar, la zona de las Antillas o islas del Mar Caribe y algunas zonas del istmo de Panamá habían sido conquistadas, dominadas. La explicación a esta lentitud fue la falta de rentabilidad económica obtenida. Las tierras descubiertas no eran Asia y no producían la riqueza del comercio con Asia. Por eso se siguió buscando el camino definitivo que les llevara a este continente. Además, la expectativa de explotar las nuevas tierras mediante la obtención de metales preciosos, es decir, oro y plata, no cumplieron las expectativas. A esto se sumó la rápida desaparición de la población indígena en esta zona del Mar Caribe, en las Antillas, que dificultaba más aún la explotación económica de estas zonas. A pesar de esta lenta conquista relativamente, tras estos primeros 25-27 años, se produjo un rapidísimo impulso, como podemos ver en las fechas que marcan el resto del mapa, llegando a que a mitad del siglo XVI se había producido el dominio de la mayoría de los territorios que acabarían dominando los castellanos en América. ¿Qué pasó para de repente producirse una explosión, para producirse tan rápida conquista? En 50 años, unos pocos miles de hombres lograrían esta gesta de una conquista tan rápida y acelerada. La explicación de esto la podemos ver a continuación. En primer lugar, la superioridad de sus armas, de su técnica militar. Podemos verlo en la diferencia entre armas de fuego frente a armas de cobre o piedra. Inclusive las propias técnicas metalúrgicas tenía una gran diferencia. Otro hecho sería las creencias locales, que favorecieron una imagen de superioridad de los invasores, en algunos casos considerados como dioses. Otro aspecto muy interesante será las divisiones internas, que favorecieron que unos pocos conquistadores numéricamente lograran gran cantidad de apoyo en la mayoría de las ocasiones por parte de los pueblos sometidos a los grandes pueblos o imperios, o incluso las divisiones internas dentro de estos imperios o pueblos. Otro aspecto que sería decisivo sería que gran parte del territorio estaba dominado por dos grandes imperios muy jerarquizados, cuyo dominio supuso el control de la mayoría del territorio conquistado. Estos serían el imperio azteca y el imperio inca. Y un aspecto clave a considerar será la influencia de las enfermedades, gripe, sarampión, viruela, que habían traído los europeos. La llegada de estas enfermedades esquilmaron a la población indígena, muriendo la mayor parte de estas. Aquí podemos ver imágenes, dibujos que hablan de cómo afectaron, por ejemplo en este caso, viruela, sarampión, etc., o incluso una propia gripe. Mataba a estos porque no tenían defensas, como si tenían los europeos, de forma muy rápida. Otra causa fue el aspecto económico. La conquista no fue dirigida por los reyes castellanos y sus tropas, sino que se logró mediante el modelo de conquista llamado capitulación de conquista o contratos entre los conquistadores particulares y la propia corona. La corona permitía la conquista de las tierras que pasaban bajo su control, y estos conquistadores recibían a cambio un botín, salvo una quinta parte. Aquí podemos ver un contrato de estos que estamos comentando, de capitulaciones de conquista,
que se realizaba entre el particular, como hemos dicho, y la corona. La corona recibía las tierras y una quinta parte del botín obtenido y otorgaba a su vez una serie de aspectos como el resto del botín, las tierras y además títulos a esos conquistadores. Aquí podemos ver la capitulación, primer ejemplo, la capitulación de Santa Fe entre el rey, los reyes en este caso, y en este caso Cristóbal Colón, pero cualquier conquistador debería establecer este contrato con los reyes de Castilla para ocupar estos territorios. Así tenía un amparo legal para lo que obtuviera. Importante, que sería muy interesante el deseo de enriquecerse. Favoreció que hubiera castellanos que arriesgaran su vida y de forma, gracias a ese gran impulso de arriesgar esta vida rápidamente, antes de mitad del siglo ya se había conquistado los dos mayores imperios. El resto fue más despacio, fue más lento, aunque el proceso fue continuando durante los siglos siguientes. A la hora de hablar de esos principales hitos, debemos de empezar con el imperio azteca, que controlaba la zona de Mesoamérica o Centroamérica. Aquí podemos verlo en las imágenes, cómo llegaba durante este siglo previo a la llegada de los en este caso, de los castellanos, habían logrado expandirse desde el Pacífico hasta el Golfo de México. En esta conquista, en esta expansión, habían logrado dominar a gran cantidad de pueblos sometidos, no precisamente con agrado, y tenían un gran número de enemigos, como los Tlaxcala, etc. Había gran cantidad de número, aunque este sería un pueblo muy poderoso que continuaba enfrentado a ellos, entre otros tantos. En este contexto nos encontramos con la gran figura, el gran conquistador, que sería en este caso Hernán Cortés, que lideró esta conquista. Aquí podéis verlo. Este proceso tendría como inicio la expedición de unos 500 hombres desde Cuba a la zona del Golfo de México, ordenada por el gobernador de la isla de Cuba, también conocida como Juana, y liderada por Hernán Cortés. En principio era una expedición simplemente de exploración. Curiosamente, aquí podemos ver la ciudad de Veracruz. En este camino fundó esta ciudad liberándose de la influencia del gobernador de Cuba. ¿Cuál fue la causa para que se atreviera a tal hecho? Enterarse probablemente de la existencia en estas tierras de un imperio, del cual hablaban que poseía gigantescas, grandísimas riquezas. Desde este caso Veracruz va a avanzar logrando el apoyo de los pueblos sometidos a ese imperio, que además deberá sumar este gran número de apoyos el aspecto de la sorpresa que estos pueblos tenían, en este caso los aztecas, ante los castellanos, con sus armas y con sus caballos, que toman por seres divinos, logrando un rápido avance hasta llegar a su capital, Tenochtitlán, y a su emperador. Ante este rápido avance les permitió llegar, temía no poder controlarlos, llegan hasta esta ciudad y entre 1519 y 20, además de lograr entrar, dominaron esta, con la sumisión, el sometimiento del emperador. Aquí podemos ver la imagen de la ciudad en el centro de un lago. Aquí podemos ver cómo Hernán Cortés llegó ante Moctezuma, y cómo este emperador, podemos ver precisamente en esta imagen de aquella época, sería dominado, sometido. Aquí se le ven puestos incluso los grilletes. Sería muy interesante lo que pasaría a continuación. En los meses siguientes, nos encontraremos que las acciones de los castellanos ante los indígenas, como prohibir sacrificios humanos que era inherente a su cultura y otras intromisiones en sus costumbres, provocaron el levantamiento de los aztecas, en lo que se conoce como la Noche Triste, que supuso, ante la sorpresa de ese levantamiento,
la muerte tanto del emperador, que no pudo controlar este levantamiento, como de gran parte de las tropas castellanas, de una parte importante de los caballos y la pérdida de parte del armamento. Pero esto no supuso el fin de Hernán Cortés. ¿Qué hizo Hernán Cortés ante esta situación? Pues en 1521 consigue nuevas tropas, tanto castellanas desde Cuba, como también los aliados que ya había conseguido previamente esos pueblos sometidos a los aztecas, que temían que volvieran a conseguir el dominio previo. Con todo este apoyo, Hernán Cortés rodeó la capital, se enfrentó al nuevo emperador, logrando vencerlo. La conquista continuará, pero la victoria ya era clara sobre el imperio azteca o mexica, ya era un hecho. Esta sería la base de nuevas conquistas hacia el norte como hacia el sur. Y desde este punto del istmo de Panamá continuaron nuevas conquistas. En este caso, hacia Sudamérica, destacando la conquista de otro gran imperio, el imperio Inca. Imperio Inca que dominaba Sudamérica desde la actual Colombia hasta la zona de Chile. Aquí podemos ver una imagen y su división administrativa. En este caso, la clave para este dominio, el aspecto más destacado sería la guerra civil, la división existente dentro de este imperio, cuyos dos líderes, Atahualpa y Huáscar, se enfrentaban por el dominio. Es muy interesante destacar además que esta sociedad tenía una férrea jerarquía, una sumisión a los líderes. Así que si situamos la pérdida de estos líderes, nos encontraríamos con que sería incapaz de responder de forma eficiente ante una amenaza que viniera de fuera. Un aspecto a considerar. En este marco tenemos que situar a la figura clave, que fue Francisco de Pizarro, junto a otras figuras entre las que destaca su socio, Diego de Almagro, aunque siempre destacamos como figura principal a Francisco de Pizarro, los cuales, tras varias expediciones en las cuales desde Panamá se oían de un pueblo, de un imperio poderoso, aquí podemos ver la primera en el 24, una posteriormente en el 26, y cuando por fin llegaron a contactar con este imperio y oyeron hablar de su riqueza, ocurría un hecho destacado, que sería que, en este caso, Francisco de Pizarro marcharía hasta Castilla para lograr conseguir una capitulación muy favorable para él, si conseguía estas nuevas tierras. Una vez conseguidas en el 29, marchó en la definitiva, en este caso expedición iniciada en 1531. Llegarían al imperio, en este caso con un escaso número de tropas, se sitúan alrededor de unos 200, pero la guerra civil que hemos comentado que había en este imperio le permitirían penetrar en este rápidamente y llegar hasta el emperador, en este caso el emperador o inca Atahualpa, que había vencido a Huáscar. Estaba celebrando esta victoria en la ciudad de Cajamarca y ocurrió algo sorprendente. Aprovechando que le recibía y ante unas tropas de miles que protegían al emperador, la respuesta, en este caso de Pizarro, atrevida fue, como podemos ver en esta imagen, apresarlo, que aprovechó para lograr obtener esta sorprendente victoria, pues sería el uso de las armas de fuego que sorprendieron a este pueblo, junto con el uso de la caballería. Al quedarse sin su líder o cabeza, supuso un hecho clave, y era la incapacidad de responder, como hemos dicho ya previamente, a esta amenaza, en este caso externa.
¿Qué hicieron? Pues interesante como Atahualpa les ofreció un rico botín a cambio de su libertad, aquí podéis verlo. Una habitación llena de metales preciosos. Pero al lograrlo, en vez de liberarlo, lo que hicieron fue ajusticiarlo, es decir, matarlo, por miedo a que se pusiera al frente de su imperio contra ellos. Una vez perdida la cabeza del imperio, nos encontramos con que aprovecharon los conquistadores para tomar su capital, Cuzco. Aquí podemos ver la captura de esta. Esto supuso la victoria sobre este territorio, aprovechando, como hemos dicho, esa pérdida de su líder. La resistencia continuó un tiempo, en parte favorecida por las divisiones y tensiones, pero en este caso no de los conquistados, sino de los conquistadores. A partir de este territorio se iniciarían nuevas conquistas, pero de forma más lenta y con mayores resistencias. La mayor parte de la conquista había acabado, pero ahora se iniciaba otro hecho que ya se había empezado desde el inicio mismo del descubrimiento, la organización de estas tierras, que durante varios siglos estarían dominados por los castellanos. Estos serían los aspectos principales, espero que os haya quedado claro.